Pídame lo que sea y yo le complazco, mi dog. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, Milari, buenas tardes a todos. A todos en casa un fuerte saludo. Bienvenidos a su programa Doctor 7. Sí, señor. Revista médica familiar que le lleva los mejores tips del asunto médico para sus hogares, Milari. Así es, mi dog. Les damos la bienvenida en este viernes a un pasito, ahora sí, entrando al fin de semana. Muchísimas gracias. Como siempre, como todos los días, les digo gracias de verdad por acompañarnos aquí a su programa. Doctor 7, claro. Favorito. Exactamente. Pero espero que así sea, Pero señores. por supuesto, o sea, Oiga, viernes, semana cortita, muy chévere ¿verdad? también. Ya con menos colada morada, ¿Sabe qué extrañándola. fue? Semana cortita. Claro. Pero a mí se me hizo súper larga. ¿Será por lo que estoy como media Puede enferma? ser por la congestión, Pero puede qué ser por el bestia, malestar, ¿no? normalmente tarda. Esperé uno también. tanto por este día. Ah, claro. Y por esta hora. Para que digan al fin viernes. Claro. Claro, no. El cuerpo lo sabe, claro que sabe que tiene que ir a descansar, pero igual a todos ustedes con estos cambios de clima que hemos tenido, las recomendaciones respectivas para que usen mascarilla, lavado de manos y aislamiento cuando ustedes puedan o cuando sientan si es que están enfermos, y tengan mucho cuidado con las personas que estén cercanas a ustedes enfermas. Así que tengan mucho cuidado todavía, estamos todavía con unos estragos a nivel de la parte del clima, no se deja de poner o invierno o verano y está en esta transición, y esto sí genera cambios muy bruscos en las temperaturas y resfriados también en nuestra población, Milari. Sí, y sabe que yo soy, a mí no me da muy seguido la gripe, pero cuando me da, sí, me manda a la cama. Así que ustedes ya saben y usted ya sabe que voy a hacer todo este fin de semana. Correcto. A descansar para darlo todo la próxima semana. Pero por supuesto, Milari. Y te iba a decir que justamente con este tipo de molestias y sintomatologías también ha incrementado de lo que estamos viendo la parte de la automedicación. ¿Verdad? Y eso también hay que rogarles, pedirles, implorarles. Hemos hablado varios programas acerca de la resistencia bacteriana a antibióticos. Hemos visto muchos programas en los cuales hemos recomendado, pedido, suplicado, no se automedique. Recuerde, de los últimos 4 o 5 meses después de la COVID, hemos tenido que las gripes ya no son solamente gripecitas, podrían ser brotes de influenza que las hemos tenido en esta semana, podrían ser problemas como la COVID, que también persiste por ahí. No es tan grave, pero eventualmente nos está generando mucho malestar y estábamos teniendo bajas laborales. Entonces, cuídese un poquito, todavía no ha pasado esto. Si usted se siente malito, hable con su jefe, hable con su empresa, haga teletrabajo, aíslese un poquito, no siga contagiando. Y es más, si está ya en franca recuperación, se siente mejor que los días anteriores, no haga lo del cangrejo, no se vaya a una fiesta, no se vaya a una farra, no trasnoche, para que nuevamente tenga sintomatología, Milari. Sabe también, mi dog, además de eso, si usted se automedica, no sabría, pues, si podría tener influenza, que es algo totalmente diferente a un resfriado común. Y eso lo hemos visto varias veces acá en Doctor 7. Y si se lo perdió o no lo vio o nos dice, ¿de qué están hablando, Larisa? Eso nunca lo han pasado. Pues sí lo hemos pasado, señores. Correcto. Así que vaya inmediatamente a nuestra página de YouTube, en Ecuador TV, va a poner Doctor 7 y al lado va a poner la palabra influenza, y ahí le va a salir, créanme, que automáticamente el programa para que usted lo vea completito, 45 a 48 minutos llenos de mucha información, de datos que usted debería saber para prevenir estas enfermedades y sobre todo para prevenir la automedicación. Así es, Milari. Y apenas tengan esa información, póngale la campanita para que le llegue todos los recordatorios, la información de que vamos subiendo los programas, que lo vamos haciendo al día siguiente, y páselo, copie el enlace y páselo a todas sus redes sociales, a toda su familia, porque son información muy importante. ¿Y dónde más nos pueden encontrar, Milari, en redes sociales? Mi dog en Instagram tiene que ir corriendo allá. Yo sé que nuestro público también son las abuelitas, las damas de casa, que ellas no están como que muy llevadas con la tecnología, pero sí están ahí con los nietitos, con los hijos, con los sobrinos, con alguien que le diga, oye, dame una manito, créame una cuenta de Instagram porque yo quiero empezar a seguir a la página de doctor7.es, porque ahí me voy a enterar
sobre las enfermedades que publican, no solo las que pasan en el programa, sino tenemos contenido propio para nuestras redes sociales. Por ejemplo, ahí estamos viendo contenido de tanto para la salud veterinaria en nuestros animalitos como para la salud humana, así que vaya inmediatamente a seguirnos. Y en la parte de las historias, sí, donde tenemos nuestra fotito de perfil, usted le va a dar clic para que interactúe con nuestras historias en el segmento de la Meditrivia. Correcto. Y si usted está ya terminando su jornada laboral, están en casa y es fin de semana y quiere llevarse la mejor información, prenda, búsquenos en nuestra página del canal para que vea en vivo el día de hoy, para que nos mande sus mensajes, nos llame, nos mande sus mensajes de voz, de texto, para poder interactuar. Y como siempre les decimos, les invitamos a seguirnos dando sugerencias de programas. Ya tenemos algunos de toda esta semana que han sido muy interesantes los temas que nos proponen y los vamos a preparar con todo el cariño para ustedes, porque este programa es de ustedes. Así es, mi dog. Y vamos de una vez entonces, entrando con el tema del día de hoy, señores. Atentos a todas esas personas, Larisa, escucharaste, que tienen reflujo esofágico. Esofágico. Correcto. ¿A qué se refiere, mi dog? ¿Cuál es la diferencia? O sea, lo más importante es que el día de hoy queremos que usted en casa, como objetivo del programa del día de hoy, usted sepa diferenciar lo que es un dolor de panza, lo que son síntomas de gastritis y lo que es un reflujo. A veces ponemos todo en la misma funda, en la misma bolsa y estamos haciéndonos un daño. ¿Por qué? Porque esta patología, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es de entre las 3 más automedicadas del mundo y las más tardíamente tratadas del mundo. ¿Por qué? Porque sí, señor, sí, señora, usted que ayer comió muchísimo y va a la farmacia y pide un antiácido, le pasa la molestia y eso lo viene haciendo 3, 4 años. Ojo con el programa del día de hoy, porque le vamos a indicar por qué no está bien hacer eso y cuáles podrían ser las consecuencias, mi querida A todas Lali. esas personas, ¿no? Que no solo van a la farmacia, sino es que en casa, ráyate la papa y tómate el zumo, tómate la leche fría, que el yogur, eso te alivia. Sí, le alivia. Jugo de sábila con sangre de drago. Pero ¿le cura de verdad la enfermedad? Eso lo vamos a ver el día de hoy, aunque ya sabe que no. Correcto. Oiga, pero si usted está teniendo este tipo de reflujo gastroesofágico y no sabe dónde acudir, pues yo le cuento que le tengo la solución. Tiene que ir directamente a Medinter, mi doc. ¿Y cómo que no sabemos? ¿Y claro cómo que llegamos? Sí. Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, 4 médicos especialistas para tu atención y de toda tu familia. Detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, 322-0063. Tanto para tus consultas virtuales como también tus consultas presenciales. Medinter, 4 médicos al alcance de tu salud. Eso, y ahora sí, vámonos con la pregunta del día de hoy. Ya sabe que todos los días de acá tenemos nuestro segmento de la Meditrivia, así que veamos qué es lo que nos pregunta hoy nuestro querido doc Nietito. Vamos a ver. Nos dice la pregunta: ¿la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede causar? A. Náuseas y vómitos. B. Sensación de ardor en la boca del estómago. En medicina se llama epigastrio o boca del estómago. Y C. Puede no dar síntomas importantes. ¿Qué dice usted? ¿Ha pasado por esto? ¿Tiene sintomatología media parecida? ¿Le han diagnosticado? ¿Le han dicho que tienen sospecha? Participe con nosotros en nuestro Instagram para ir revisando esto durante todo nuestro programa, mi querida Lari. Así es, mi dog, y con esto ya nos vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida con el tema del día de hoy. Oiga, doc, dígamelo. En este momento estoy así como exactamente. Con náuseas. ¿Será? No creo, pero más bien parecería que estamos con cuadro respiratorio agudo, así que vamos. Bueno, sí, ¿no? ¿Verdad? Claro. Se me olvidó. Se me olvidó. Mito de viernes, señores, último programa de la semana, pero no de la página de YouTube. Ya sabe que allá siempre los tenemos al día con todos los programas cargaditos. Mi doc, y ustedes en público,
atención a todos en casa. Es cierto que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ocasionar tos. ¿Qué dice usted sí a las mamitas, a las abuelitas sobre todo? Porque, a ver, según lo que yo he visto, este tipo de reflujo gastroesofágico da mi doc, no sé si estoy bien o estoy mal, pero a las personas, yo que sé, pasado los 25, 30 años, ¿podría ser? Sí, claro. Y justamente es por qué. Y soy una de esas. Vamos a ver cuáles son los hábitos que generan que haya más predisposición para esto. Y es una edad en la que en realidad tenemos más factores de riesgo para presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico, mi querida Lari. Y lo más importante es que cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, hay dos cosas que tienen que quedar muy claras el día de hoy. Uno, no la confunda, por favor, con enfermedades a nivel del estómago, ¿sí? Como la gastritis. No la confunda con enfermedades a nivel del intestino grueso o intestino delgado, llamadas las colitis. Y tampoco hay que confundirlas con aquellas molestias, por ejemplo, a nivel del pecho, cuando duelen a veces, y son las neuritis o las neuralgias intercostales, que de hecho son algunos de los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad. Normalmente cuando usted busca en internet, cuando habla con su médico, muchos hablamos del ERGE. ¿Qué es ERGE? Bueno, básicamente son las siglas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y qué quiere decir esto? Que anatómicamente, Milari, el único órgano que en realidad está preparado para tener la mayor cantidad posible de ácido gástrico es justamente el estómago. Entonces, el estómago, recordemos que tiene unas capas naturales, tanto de moco como de bicarbonato, que lo que permiten hacer, Milari, es contener tranquilamente adentro este ácido gástrico. Haz de cuenta que el ácido gástrico es tan potente que puede disolver o empezar a disolver o a deshacer pedazos de carne, por ejemplo, proteínas bastante gruesas. Entonces, obviamente es una sustancia, es un jugo gástrico que es bastante irritante para cualquier otra parte del cuerpo. Pero como siempre hemos dicho, y papá Dios es sabio, él no deja nada entre nudos, lo que hizo es, ok, entonces vamos a hacer unas compuertas, unas puertas que se abran y se cierren. ¿Para qué? Para utilizar el ácido gástrico, pero para que no me lastime a otros órganos en mi cuerpo. Es por eso que usted, señora, señor, en casa, ustedes tienen dos tipos de compuertas importantes a nivel gastrointestinal. La una, que se llama el cardias, que está entre la unión del esófago y el estómago, y el otro que se llama el píloro, que está en la unión del estómago con el intestino delgado o la primera porción que se llama el duodeno. ¿Para qué sirve esto, Milari, específicamente? Cuando nosotros ingerimos cualquier tipo de alimentos, mi querida Lari, y bajan específicamente por el esófago hasta el estómago, estas compuertas, Milari, se abren para permitir que pase la comida. Pero en el momento en que la comida llega al estómago y empieza a hacer el proceso de digestión y se mezcla con el ácido gástrico, estas compuertas en cambio se cierran. ¿Para qué? Para evitar de que la presión que hay dentro del estómago obligue a que haya una salida brusca del alimento o del ácido que lo contenemos. Entonces, esto es importante para empezar a tener dos consideraciones. ¿Tú has escuchado la palabra regurgitar? No, pero a mí me suena, Doc. Correcto. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿han visto ustedes que los bebés que están tomando lechecita, de pronto sacan como unos quesitos, le llama la mamá, sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es regurgitar. Son alimentos no digeridos que eventualmente son devueltos hacia la cavidad. Por ejemplo, la mamá de los pollitos o la mamá de los pajaritos, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es tratar de disminuir el grosor de los alimentos, luego regurgitan el alimento para que los bebés coman. Más o menos esa es una regurgitación, o sea, regresar un alimento que no ha sido procesado. Pero eso puede pasar en los niños porque todavía estas compuertas, estos esfínteres no están bien desarrollados. Pero ¿qué es lo que pasa ya en una persona adulta? Hay
regurgitación? Generalmente no, pero cuando hay regurgitación, hay mucha gente que dice, comí y me regresó enseguida la comida a la boca. O sea, sí regurgitó, pero ya regresa con ácido gástrico. Eso ya no es normal. ¿Por qué? Porque quiere decir que estas compuertas permitieron una acción que no está dentro de la sistematización funcional del órgano que es el esófago. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, si tenemos que diferenciar la gastritis, la colitis de una esofagitis o enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo más importante es que usted en casa empiece a hacernos caso cuando nosotros le sugerimos que usted no se automedique. ¿Por qué? Porque si usted empieza a tener esta parte de regreso del ácido hacia la parte del esófago, el esófago, a todos en casa, es diferente del estómago. ¿Qué tenía el estómago que no tiene el esófago? El estómago tiene dos defensas. Tiene una capa de bicarbonato y una capa de moco que el mismo estómago lo produce. Pero ¿qué pasa con el esófago? Si yo hago un corte de esta parte de aquí esofágica y lo pongo acá, Milari, el esófago solamente cuenta con tres cosas importantes. Una capa interna, ¿sí? Que es la que recubre al esófago. Dos, capa muscular, que son tres tipos de músculos. Unos que son circulares, otros que son oblicuos y otros que son longitudinales. Por eso hay mucha gente que cuando ha comido de manera copiosa, muy abundante, o ha tomado algún tipo de medicamento o alcohol que irrite el esófago, ¿qué es lo que sienten? Una opresión en el pecho. ¿Por qué? Porque piensan que se están infartando de lo doloroso que es esta parte del reflujo, y eso se llama un espasmo del esófago, como un calambre muscular a nivel de las piernas, a nivel de las pantorrillas, a nivel del brazo. Entonces son tres capas musculares que se contraen bruscamente. Esa es una de las diferencias. Y lo otro, una capa externa. ¿Qué es lo que no tiene el esófago para que ustedes entiendan en casa? No tiene ni la capa de bicarbonato, ni tampoco tiene la capa de moco. Entonces, ¿qué pasaría, Lari, si es que este ácido gástrico sube a esta zona que no tiene ninguna defensa? ¿Qué podrá hacer el ácido gástrico puede lesionarle aquí? Empieza a raspar, empieza a lastimar, comerse esta parte y comienza a erosionar. Es por eso que se pueden confundir muchas veces los pacientes con dolores del esófago por irritación, así como con dolores del estómago, porque más o menos están en el área alta que se llama el epigastrio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podríamos estar confundiendo la sintomatología. Esto, Milari, el esófago, la esofagitis o la enfermedad por reflujo gastroesofágico es bastante común. ¿Cuánto crees que de 10 pacientes o de 100 personas, cuántas crees que sufren de este tipo de problemas? Más o menos. Según los que he conocido, sí, de 10, unas 7 personas. 6, 7 personas. Sí. Más o menos se sabe que a nivel mundial, Milari, más o menos el 20% de los pacientes generalmente vamos a presentar en algún punto de nuestra vida enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero, como tú bien dices, Lari, es mucho más alto. A ver, doctor, pero ¿cómo es eso que son 20%, pero podrían llegar hasta el 60%, pero no aparecen? Claro, pues, porque en el momento en que empieza estas molestias, uno va a la farmacia y ¿qué pide? Un medicamento antiácido, o sea, que me baje la acidez. Por ende, al bajar la acidez, baja el malestar y listo, me olvidé. Solamente me pasa cuando como ají, cuando tomo café, pero cuando tomo no le cura. gaseosa. Pero y eventualmente, ¿qué es lo que pasa si es que esto vuelve a suceder? Vuelvo a comprar la medicación sin que nadie me vea y el paciente empieza a acostumbrarse a tener este tipo de molestias. No, pero Milari. sabe que es malo, mi doc, porque también así como uno se acostumbra, el esófago se acostumbra y luego lo que le hacía bien ya no le hace efecto y tiene que buscar por más medicina con más potente, más claro, más potencia, exacto. Correcto. Por eso vamos a ver, porque mi Anto nos va a ayudar con unas imágenes que las tenemos para más o menos ir entendiendo el contexto en la graficación, porque esta es la explicación de cómo vamos, pero vean ustedes en pantalla cómo vamos a tener algunos cambios importantes, sobre todo, ¿por qué? Porque este tipo de molestias, Milari, van a ser crónicas, van a ir cronificando. Mira, ahí están muchos de los síntomas del reflujo gastroesofágico, cuando el ácido regresa
Puede que haya mucha gente que tenga dolor de garganta, ronquera y sensación de tos, exactamente tal cual, pero de ella no es reflujo. Pero hay gente que viene no porque le arde la pancita, no porque tiene ningún tipo de molestia a nivel de la parte de la boca del estómago, sino porque está con ronquera. La voz se le va, la voz se le apaga o tiene accesos de tos. También hay mucha gente que llega a la emergencia porque tiene dificultad para respirar. Y eso lo vemos por estos espasmos del esófago, y también podría haber alguna sensación como que le arde, le duele, le irrita el pecho. Regresemos nomás. Vamos con otra imagen que específicamente vas a ver ahí, que son algunas imágenes endoscópicas acerca del reflujo gastroesofágico. Cuando uno se hace una endoscopía, Milari, uno entra con un tubito por la boca, que ya lo vamos a explicar, pero grábense esas imágenes, desde la que está en la parte superior de color morado, que es tinturada, hasta la que está en la parte más inferior, en la que ven como unas ronchas, como unas manchas y un cambio de coloración. Parches medios blanquecinos rosados y los otros completamente rojos intensos. Regresemos para acá. Entonces, ¿por qué es importante, Milari? Porque eso que ustedes están viendo está sucediendo a este nivel. O sea, esas imágenes que ustedes ven parchadas, irritadas, inflamadas, suceden a este punto. ¿Cuál es el inconveniente? Hay 4 grados de este tipo de lesiones. El grado 1 y el grado 2 no se sienten para nada. ¿Qué significa, señor, señora? Que usted podría estar teniendo este tipo de cambios, pero se toma el protector gástrico, entre comillas, y le baja un poquito. Y se dilata la cantidad de tiempo que usted va a presentar sintomatología. Por eso es muy importante que, si hay factores de riesgo, Milari, si usted ha subido de peso en los últimos meses, si usted está entre sobrepeso y obesidad, si usted no come adecuadamente a los horarios establecidos, si usted come de manera muy importante ají, condimentos fuertes, cosas muy cítricas, cosas muy ácidas, si usted consume alcohol o si usted fuma, va a tener mucha más predisposición a que haya estas lesiones. Pero ojo, escúchenos muy bien. El grado 1 y el grado 2 no dan tanta sintomatología, no le va a arder la pancita, no va a tener sensación de espasmos en el pecho, no va a tener dolor en la parte del epigastrio o en la parte de la boca del estómago. Por eso el problema es que si usted ya sabe que está teniendo malos hábitos, debería acudir donde su médico para hacerle un buen chequeo y saber si no está en una posibilidad de progresión de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, Milari. Mi doc, ¿a partir de qué edad podría presentarse esto del reflujo? Antes sabíamos que era mucho más frecuente en pacientes mayores de 20 o 30 años, pero también tenemos niños con este problema. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos obesidad infantil, el consumo de consumo de comidas procesadas, las que vienen en fundas, las gaseosas, inclusive hay niños tomando café. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se predispone esto desde la infancia. Hay mucha gente que me ha dicho, sí doctor, pero yo he tomado café desde la infancia y yo no lo tengo. Claro, porque eran otros tipos de hábitos alimentarios. El problema es que ahora el café se está instituyendo en niños pequeños, pero aparte de eso, comida chatarra o comida procesada, mucho más. Las gaseosas o bebidas gasificadas, muchísimo más. Entonces, esto lo estamos viendo ya desde pacientes muy jóvenes. Tanto así que cuando tuvimos aquí la oportunidad de tener al doctor Edison Aymacaña, que era nuestro gastroenterólogo pediatra, nos indicaba que las endoscopías también se las hace a niños de 2, 3, 4, 8, 10 años, porque ya hay sintomatología para esto, Milari. Mi doc, tenemos mensajes, muchísimas gracias. Ya sabe que tiene que escribirnos a nuestro número de WhatsApp para nosotros poder responder todas sus inquietudes. Noa me dice, hola doctor, estoy embarazada de 6 meses y he comenzado a sentir mucha acidez y reflujo, algo que nunca antes tuve. ¿Es normal tenerlo en el embarazo? Muchísimas gracias, qué excelente pregunta. Sí, señora, es muy normal que usted empiece a tener reflujo gastroesofágico si nunca antes lo tenía. ¿Por qué? Si vamos un poquito acá al gráfico y sabemos que aquí está la parte estomacal, el útero grávido, el útero del embarazo, empieza a cabecear, empieza a empujar, empieza a hacer una presión sobre la parte estomacal, y esto va a obligar que la presión que está dentro del estómago empiece a regular y a quitar esas compuertas que las teníamos. No se me vaya del programa, quédese hasta el final, que vamos a ver que sí hay algún tipo de medidas que podemos hacer
para poder controlar adecuadamente la parte del reflujo gastroesofágico generado por la presión del útero sobre el estómago. Y mi doc, tenemos otra pregunta. Vamos. Y esto es verdad. Claro que es sí. verdad. Escuchen el mensaje. Doctor, tengo 70 años y sufro de reflujo, pero he notado que los síntomas empeoran cuando me acuesto después de cenar. ¿Qué consejos puede darme para reducir el reflujo por la noche? Eso es muy cierto. Muchísimas gracias. Y aparte de ser cierto, es muy mecánico. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un par de compuertas que cuando pasa el alimento por el esófago, lo que hacen es abrirse para que pueda pasar. Y al rato que ya se ha pasado la comida, lo que hace es cerrarse para evitar de que regrese la comida. Entonces, si usted, por ejemplo, ya está con la presión de que comió, tomó bebidas, tomó su juguito, comió su caldito, comió su carnecita, su arrocito, el estómago ya está repleto. Pero si usted se sienta o se acuesta, usted incrementa la presión intraabdominal y entonces abre estas compuertas en el momento que no deberían abrirse y eso hace que haya más reflujo. Por eso, una de las principales indicaciones, como las veremos al final en el manejo del tratamiento, es, por el amor de Dios, de por Dios, no se acueste después de haber comido. Antes mucha gente decía que no debíamos hacer ningún tipo de actividad física después de haber comido para no ahogarnos en el río, para no ahogarnos en la piscina. No, las indicaciones actuales te dicen que después de comer debería ser una obligatoriedad salir a caminar al menos 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque eso le da más movilidad al estómago y al intestino para que pueda hacer un buen vaciamiento gástrico y justamente preservar estas compuertas que no se vayan dañando, Milari. Ahora, mi doc, esto del reflujo gastroesofágico puede traer consecuencias como, por ejemplo, mucha gente se asusta porque dice, me empezó a arder, me puede dar cáncer. Claro, puede correcto, ser un factor de riesgo. Claro que sí, porque eventualmente recordemos que estamos hablando de un tejido que está completamente quemándose persistentemente. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una cantidad de este ácido gástrico que sigue lastimando las paredes del esófago, las células que tienen que tapar lo quemado van cambiando de forma y muchas veces pueden presentar los cambios que ya lo veremos en un momentito más, o hasta la enfermedad que se llama la enfermedad de Barrett o de Barrett, que normalmente es un precáncer, y eso lo veremos al volver de la pausa, porque les vamos a ir indicando cómo se diagnostica, cuáles son las complicaciones más importantes. Perfecto, mi doc, ya regresamos en 2 minutos, no se vaya, quédese con nosotros. Hey, déjate llevar y ponte a bailar mi son. Hey, de tambora. Para amarte, yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte. Me enamoré. Sin razón, ¿sabe de quién me enamoré? ¿De quién me enamoré? De mi programa, pues, Ese es. Y espero que usted también en casa. Cuando uno esté enamorado de lo que hace, Lari, le va de película. Así que siempre Sí, usted señor. haga lo que haga, hágalo con mucho amor. Mi Mi doc, Lari, preguntita, vamos con rapidito. Doctor, tengo reflujo gastroesofágico y además de la acidez, me despierto a menudo con mucho dolor en el pecho. Me preocupa que pueda estar afectando mi corazón o mi sistema respiratorio. Correcto, entonces es muy buena la pregunta porque específicamente ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que puede dañar estas compuertas para que se regrese el ácido hasta el esófago? Pues, mis queridos señores, 3 cosas importantes. 1, cigarrillo y alcohol. Ojo. 2, comidas completamente grasas o proteínas muy grandes. Y 3, cualquier tipo de cosa que incremente la lesión intraabdominal o las cosas intraabdominales. Por ejemplo, si usted fuma, si usted toma licor, si usted le mezcla esto con una parrilladita donde hay muchas grasas o cosas por el estilo, y aparte de esto se acuesta inmediatamente, está favoreciendo a que todas estas compuertas permanezcan completamente abiertas y siempre haya reflujo. Pero ojo, hay muchos medicamentos que pueden también generar reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, algunos antihipertensivos, algunos medicamentos para la ansiedad, para la angustia, para la depresión, podrían alterar el cierre completo de estas compuertas. Así que usted siempre, si que tiene esa sintomatología, como dolor de pecho, irritación, sensación de que se oprime el pecho, piensa que es del corazoncito y es
muy joven como para tener este tipo de síntomas, pregúntele a su médico si alguno de los medicamentos podrían generar enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es muy importante. ¿Por qué duele el corazón, Milari? Porque si vemos la parte anatómica, el corazón está justamente en esta área a nivel de la parte cardíaca. Entonces estamos con la punta cardíaca generalmente hacia la parte izquierda y aquí se encuentra el corazón. Entonces por la cercanía, la sintomatología de inflamación que tiene el esófago va a inflamar también la parte a veces del corazoncito y puede dar inclusive palpitaciones, y eso es sumamente importante. Y otro tema mucho más importante, Milari, es que la gente debe saber que todos lo que es la parte final del esófago y la parte inicial del estómago están dentro de lo que es la cavidad abdominal, y los diafragmas, que son los músculos que separan el tórax del abdomen, nos indican que el esófago debería ser netamente intratorácico. Pero, ¿qué pasa, Milari, si uno sube de peso, si uno come mal, si uno tiene mucha cantidad de presión dentro del abdomen? Empieza a resbalarse el estómago hacia arriba, hacia el tórax, y terminamos con la parte del estómago ya en la parte torácica. Recuerden, el estómago debería ser solo intraabdominal, pero si el estómago se sube a la parte torácica, se forma lo que llamamos la hernia hiatal o la hernia de hiato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si antes estas cosas anatómicas tenían que cerrarse, ahora, como están mucho más abajo, ya no llegan a cerrarse, y ahí sí el reflujo es mucho más permanente y el daño es más severo, más continuo. Pero mira, Milari, lo que te quería contar es que no solamente hay síntomas propios del estómago, del intestino, del esófago, como el dolor por espasmo. También hay personas que vienen a la consulta porque se les va la voz, porque tienen disfonía o cambios de la voz, o porque tienen una tos una tos molestosa, frecuente, permanente, o cambios a nivel de las muelas o de los dientes. Van donde el odontólogo y el odontólogo dice: oiga, algo le está quitando el esmalte de las muelas. Pues sí, hay muchos pacientes, Milari, que tienen síntomas no gastrointestinales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque si es que por aquí va a regresar la parte del ácido y regresa hasta la boca de manera frecuente, muchas veces puede lastimar todo lo que es la lengua, se puede poner pastosa, muy seca, inclusive con lesiones a nivel de la boquita. Y hay mucha gente que en la mañana tiene saliva espesa, blanquecina. ¿Por qué? Porque lo único que tiene el cuerpo para poder apaciguar la inflamación es saliva, es moco. Y eso es lo que vemos. Pero hay muchos pacientes que, aparte de eso, regresa el ácido hasta la boca, pero se mete a nivel de la parte del bronquio. Y entonces, si es que esto es ácido, si es que esto quema, como mecanismo de defensa, ¿qué hace el cuerpo para que no se siga metiendo el ácido al bronquio? Toser, tratar de sacarlo. Y también, obviamente, las cuerdas bucales, Milari, que están en la parte superior en la parte de la faringe, se inflaman, se queman, se hinchan. Por eso el paciente empieza a tener una voz grave, ronca, porque las cuerdas bucales tienden a quemarse por el ácido gástrico. Y sabe que de eso sí doy fe. Mi papá hubo un tiempo en que fumaba, ¿qué le digo?, una cajetilla diaria de cigarrillos, ¿no? Pero era por el trabajo que él hacía. Correcto. Y claro, hubo más o menos cerca de un año que él perdió la voz. Correcto. O sea, se puso súper ronco de la noche a la mañana, y hasta que le dijeron: o dejas de fumar o vas a tener peores complicaciones. Dejó de fumar y más o menos a los 4 o 5 meses él fue recuperando su voz, pero es un proceso bastante largo. Pero por supuesto, Milari, y cabe la indicación. ¿Por qué? Porque muchas veces el ácido gástrico sí logra entrar a los bronquios y da bronquitis crónicas, y puede inclusive llegar a la parte del pulmón y puede dar neumonitis. ¿Qué significa? Es como coger ácido de limón, es como coger ají, es como coger cualquier cosa que queme y ponerle directamente al pulmón. Y por eso es muy importante que las personas que me estén subiendo de peso, que me estén roncando un montón, que tengan dolores de pecho, que ya tengan sintomatología gastrointestinal, pero aparte tienen molestias como tos frecuente, que no es por gripe, que tengan molestias con la voz, que no es porque estén cantando ni estén haciendo... Debemos buscar muy bien este tipo de cuadros, porque normalmente, Milari,
todos los otros tejidos que tú quieras, el que tú quieras, no tiene ni capa de moco ni capa de bicarbonato. Y por eso puede haber cáncer de faringe, cáncer de lengua, cáncer, o sea, sí hay tumoraciones asociadas a lesiones reiterativas. Y lo otro muy importante, Milari, ¿cuál es el desencadenante más grave que a veces tenemos aquí? El llamado Helicobacter pylori, o sea, aquella bacteria que incrementa entre un 40 y un 50% más producción de ácido. Pero ¿es el problema, doctor? No, porque si es que tuviéramos un estómago que puede retener esa cantidad de ácido, no tendríamos problemas. El problema está que si tengo Helicobacter pylori, pero fumo, tomo, he subido de peso, estoy con cualquier cosa que me induzca presión intraabdominal, me va a generar que ese Helicobacter pylori también haga acidez para la parte del esófago. Ahora, mi doc, ¿tiene que ver algo aquí la parte genética? Eventualmente para esto no generalmente, Milari, porque más bien van por condicionantes. Y ahí les va otra perla clínica. ¿Qué pasa si un paciente que no es obeso, que no tiene sobrepeso, no es fumador, no es alcohólico o no toma alcohol frecuentemente, no se acuesta rápidamente, hace ejercicio, está bien tonificado o bien tonificada? ¿Por qué van a tener reflujo gastroesofágico? Que también lo vemos. ¿Por qué? Por la ropa apretada, Milari. Hay mucha gente que por trabajo o por vanidad utilizan las fajas. Y las fajas colocadas por mucho tiempo incrementan la presión intraabdominal y generan normalmente que también haya reflujo sin que tengan los otros factores de riesgo. El estrés o las personas llamadas coléricas también podrían más sufrir. Acidez, exactamente, más acidez, más reflujo. Y ojo, si usted es de las personas que a veces ha vomitado bilis, tenga mucho cuidado porque ahí tiene doble problema, porque la compuerta de arriba no es la única dañada, sino la compuerta de abajo también, porque la bilis se produce mucho más abajo y tiene que regresarse hasta el estómago y luego por el esófago para ser vomitada. Entonces quiere decir que la gente que tiene el reflujo biliar tiene dos problemas. Porque así como el estómago está apto para poder tener el ácido gástrico, el intestino delgado también. Pero el estómago no resiste a los ácidos biliares, a lo que está más abajo. Y también termina dañando el estómago. ¿Y por qué podría pasar eso, mi doc? Generalmente porque le sacaron la vesícula, porque este paciente sube de peso, porque este paciente come demasiadas grasas, porque este paciente toma mucho alcohol. Cosas que hagan que no sean competentes esas compuertas. Doc, a mí me hicieron la endoscopía hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses. Ajá. Y la causa principal de mi dolor de estómago fue porque me detectaron bilis en el estómago. Correcto. Pero yo no es que he subido de peso, No. no tomo, Correcto. no fumo, nada de, Correcto, nada pero de esos malos hábitos. Eventualmente lo que habíamos visto, por ejemplo, es que a veces el sedentarismo, que antes sí lo tenías, puede haber dejado esta parte de las compuertas un poco afectadas. Por eso lo importante de no solamente controlar aquellos hábitos que sabemos que molestan, sino también evitar aquellas prendas muy apretadas, las fajas cuando no son necesarias, porque podrían generar este tipo de cambios. Vamos. Doctor, mensajitos. Hola, doctor, le comento que mi hija de 5 años se queja de dolor de estómago y regurgita a menudo. ¿Podría tener ella reflujo? A pesar de que es muy chiquita, 5 años. Habría que ver si es que es regurgitación, por lo pequeña que es, o en verdad estamos teniendo algún tipo de problema con el esófago. Muchos de los niños muy pequeñitos nacen con algunas alteraciones a nivel de la motilidad o del movimiento del esófago que no permite que se aclare completamente y podrían tener. Por eso, importante que sea evaluada por el gastroenterólogo pediatra para que pueda tener una mejor evaluación con exámenes específicos y dar un diagnóstico. Y este mensaje, mi doc, creo que representa a 8 de cada 10 personas que tienen reflujo. Dígamelo. Gastroesofágico. Dice, hola, doctor, llevo años tomando medicamentos para el reflujo, pero parece que mis síntomas están empeorando, especialmente por las noches, pero voy a ser sincero, sí me he medicado por mucho tiempo. ¿Es peligroso vivir con reflujo a largo plazo y sin tratamiento? Sí, sí es peligroso vivir por largo tiempo con el reflujo, porque mientras más se quemen los tejidos, más propensión tienen para ir cambiando. Haga de cuenta que usted en su casa tiene una sala con italpisos blancos.
Cada vez que usted se va quemando más, yo ya no le puedo reponer con italpisos blancos y tengo que empezarle a cambiar con italpisos marrones, cafeses o negros. Mientras más tiempo pase, yo voy a seguir destruyendo mis italpisos normales y cada vez que vaya poniendo otros tipos de colores de italpisos, eso se llaman metaplasias, o sea, cambiar tejido por algo que ya no es normal. Pero cuando es anaplasia, quiere decir que ya cambié todos los tejidos que eran normales por unos anormales y eso generalmente se llama precáncer o pretumorales. Ahora, mi doc, para el diagnóstico, Sí. ¿siempre se necesita la endoscopía o hay otras maneras de diagnosticar? Muy este buena tipo de pregunta, pero vamos a ver unas imágenes, Milari, para que A ver. un poquito más aclarar esa parte. Porque si vemos en las imágenes que nos va a poner en este momento la Anto, ahí está la unión entre el esófago y el estómago y esa capa gruesa que se ve arriba como un músculo, ese es el diafragma que separa. Entonces, cuando esta parte del estómago que está debajo sube, se forma la hernia hiatal. Entonces, ustedes ven ahí que inclusive hay una manera de onda entre el esófago y el estómago, se llama la línea Z, que es la que divide el esófago y el estómago. Vamos con la siguiente, mi querida Anto, para ponerlo, porque eventualmente ahí están los grados de lo que te decía de esofagitis. Grado 1, grado 2, casi nadie se queja, casi nadie tiene síntomas, pero saben muy bien ustedes en casa que están comiendo mal, que están fumando, que están acostándose rápidamente después de comer, que se quedan dormidos en la tarde después del almuerzo y están haciéndole daño. Y la siguiente, mi Anto, porque eventualmente porque estamos específicamente viendo eso, Milari. Entonces sí va a haber este tipo de lesiones o factores de riesgo asociados también. Ahora, cuando estamos con la parte del reflujo, mira cómo son los mecanismos, lo que te decíamos. Una es que se relaje transitoriamente. Tú te tomas una medicación, una pastilla, una comida, se relaja por ciertos momentos el esfínter y se regresa a la comida. La otra es cuando hay desgarro de esta parte, o sea, los músculos de este esfínter se desgarran completamente. Y la otra es cuando tengo una baja en la presión de los músculos que nos ayudan específicamente. Gracias, mi querida. Entonces, el problema de esto, Milari, es que vamos a tener, como tú dices, ¿qué exámenes son necesarios? No siempre es la endoscopía, porque la endoscopía tiene unas indicaciones muy marcadas generalmente para buscar algo a nivel del estómago, pero si es que eventualmente yo tengo la posibilidad de sospechar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ojo, podríamos hacer lo que se llama una pHimetría. ¿Qué es eso, Carlos? Pues básicamente es introducir unos cables desde la naricita o desde la boca, pasando por el esófago y llegando hasta el estómago. ¿Para qué hacemos esto? Porque este tipo de dispositivos lo que hacen es, le colocamos al paciente y se va todo el día el paciente a hacer sus actividades normales. Lo que va a hacer este dispositivo es medirnos, Milari, la cantidad de pH o de acidez a nivel de este dispositivo para decirnos que si es que la acidez a nivel del estómago está en 4 o en 4.1 y tenemos 4 o 4.1 o cercano a esto, quiere decir que la misma acidez del estómago la estamos teniendo en el esófago y diagnosticar también de esta parte del reflujo gastroesofágico, Milari. Mi doc, tenemos preguntas. Hola, doctor, mi hermano fue diagnosticado con reflujo silencioso porque no tenía síntomas de acidez, pero sí tenía laringitis y pérdida de voz. ¿Qué diferencia hay entre el reflujo silencioso y el común? ¿Es más complicado de tratar? No, más bien el problema es que el reflujo silencioso es lo que nosotros decimos, más grave o más difícil de tratar. El problema es que pierdo mucho tiempo, porque como no me da sintomatología, yo sigo dejando que se sigan lesionando los tejidos. Y ahí tenemos un problema bastante serio. Perfecto, amigo. Ahora Vámonos sí, a un con esto nos corte. vamos a una pequeña pausa. Y si usted Y quiere regresamos. saber cuáles son los tratamientos que podría estar al alcance para tratar este tipo de enfermedades como el reflujo gastroesofágico, ya me aprendí el nombre, quédese con nosotros que ya regresamos enseguidita. No se vaya. Parte Muy final bien. de Doctor 7. En este viernes. Ayer la vi bailando por ahí con sus Volvemos, mi doc.
Doc, parte final, tratamiento. Tratamiento, Milari. Entonces, como si ya vimos, el tratamiento, lo primero es tratar justamente los malos hábitos de los pacientes. Todo lo que aquello que nos pueda cambiar la cantidad de tensión a nivel intraabdominal. No me suba de peso, controle su peso, baje de peso. Haga todo lo posible para que la presión intraabdominal esté bien controlada. No se ponga ropa muy apretada, no se ponga faja si no la necesita. Evite tener cualquier tipo de trabajo repetitivo que genere mucha presión a nivel del estómago. 2, Milari querida, hay tratamientos específicos como por ejemplo medicamentos, sí, para disminuir un poco la parte de la acidez gástrica y que también esto disminuya la inflamación. Pero como decíamos con nuestra compañera, con nuestra televidente embarazada, para las damas embarazadas hay solamente pocos medicamentos que nos pueden ayudar. Entre ellos hay medicamentos que tienen una mezcla bastante importante de alginato de sodio más bicarbonato de sodio. ¿Cuál es la ventaja en las embarazadas o en los niños? Que no se absorben, no son medicamentos que se van a ir hacia el bebé, por ejemplo. Se quedan solamente a nivel del esófago y hacen una capa mucoprotectora, como una pega, como una goma, y hacen una espuma que lo que hacen es evitar mecánicamente que regrese el ácido hacia el esófago. Si usted está embarazada, si cree estarlo, si está en un embarazo ya con síntomas, pregúntele a su médico ginecólogo o a su médico clínico cuál es este medicamento de alginato de sodio más bicarbonato de sodio que le va a ayudar para esta parte. Pero también hay medicamentos que me ayudan a la motilidad, o sea, a mover adecuadamente bien la parte del esófago para que no tenga reflujo, Milari. Vamos. Y una pregunta rapidita, Claro que mi Doc, sí. la última. Hola, Lari, doctor Nieto. Me encanta su programa y los vemos todos los días. Ay, muchísimas gracias, doctor. Me han recomendado cirugía para mi reflujo crónico, pero tengo dudas. ¿Cuándo se considera que el reflujo requiere cirugía? Muchísimas gracias y justamente vamos con esta parte. Entonces, si este es un tratamiento y manejo clínico, en cambio, el tratamiento quirúrgico se da cuando, por ejemplo, una hernia hiatal, o sea, que el estómago se haya subido al tórax y que tengamos, ya no hay una incompetencia de este tipo de compuertas. Ahí se va a hacer lo que se llama una funduplicatura, o sea, una cirugía para tratar de cerrar la parte del esófago. Pero recuerden que este cerrar la parte del esófago es ya casi irreversible. Esto quiere decir que sí lo cerramos para que haya menos reflujo, pero podríamos tener problemas para deglutir normalmente los alimentos. Hay mucha gente que dice, yo me operé para comerme un buen pedazo de carne. Tengan mucho cuidado porque la cirugía lo que hace es tratar mecánicamente de cerrar este espacio, pero podría ser que haya un poco de dificultad para cierto tipo de alimentos. Por eso no se opera a cualquier paciente, sino a aquellos pacientes que ya tienen, por ejemplo, como el del mensaje, una enfermedad muy crónica, muy degenerativa, con mucho malestar y con mucha molestia. Perfecto, mi Doc. Así vamos concluyendo el tema del día de hoy. Correcto. Y mi Doc, ¿sabe qué? Siempre hay la pregunta, y claro, yo también me admiraba porque sí, lo admito, era de las personas que antes de hacerme la endoscopía y tener el tratamiento de un especialista, me tomaba esos protectores gástricos, ¿no? Y Correcto. le hablo de años. Y cuando me dio el doctor la receta, Sí. me volvió a mandar esos protectores gástricos, Por pero eso. acompañados de otros medicamentos. Correcto, porque cuando hablamos de que la automedicación es lo peor que hay, sí, porque en este caso muy particular lo que perdemos, Milari, es completamente tiempo y hemos tenido pacientes que lastimosamente por 6, 7, 8 años han tenido automedicación con estos medicamentos para tratar de manejar el síntoma. De hecho, ellos mismos dicen, yo mismo me manejaba, yo mismo me trataba, pero ahora ya no me da el resultado, por eso vengo. Cuando los vemos, generalmente ya tenemos lesiones como lo que les decía, un esófago de Barrett, que es repetitivamente el quemar el esófago, hace que las células cambien y son lesiones premalignas. Y en algunos casos, lastimosamente, ya hemos encontrado tumoraciones tipo cáncer que no dan sintomatología mientras no tengan obstrucción. Entonces, por eso es muy importante que en esta patología en particular, usted no se automedique. Si está teniendo cambios de la voz, tos crónica que no sea por algún tipo de resfriado, algún tipo de irritaciones importantes en su garganta, si es que su odontólogo le ha dicho que está perdiendo el esmalte, pero no saben por qué a nivel de los dientes, busque a su médico porque probablemente no tenga gastritis, ya que no le arde la boquita del estómago, sino tiene específicamente probablemente reflujo gastroesofágico. Entonces tengan mucho cuidado con esos dolores de pecho que podrían parecer que sean corazón y no es corazón, sino puede ser un espasmo del esófago. Busque, mi Doc, al doctor, busque a Medinter, que ya sabe dónde están ubicados. Oiga, mi Doc, rapidito, Dígamelo. entonces, del mito, aunque ya lo dijo ahorita que si es que pues tiene tos, si no tiene Correcto. gripe,
Ajá. Puede ser una sintomatología de lo que hemos estado hablando. ¿Es cierto que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede causar tos? Sí, claro que sí. El reflujo gastroesofágico sí puede causar tos y es una de las causas más frecuentes, inclusive, de cambios a nivel de los senos paranasales, sinusitis a repetición, problemas con la fonación o con la voz y también problemas de tos crónica que no se asocia ni a problemas pulmonares ni a problemas alérgicos. Perfecto, Vamos con la vámonos Meditrivia. con la Meditrivia. A ver, la respuesta del día de hoy, ¿cuál es la correcta? Y si es que usted en esta vez le atinó. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede causar náuseas y vómito, 35% de votaciones. B, sensación de ardor en la boca del estómago, conocido como epigastrio, 50%, la que más ha votado. Y la opción C, puede no dar síntomas importantes, 15%. Entonces es importante que cuando haya náuseas y vómitos habrá que buscar algo más grande que un reflujo gastroesofágico porque ya es algo grande que puede estar causando una infección intestinal y demás. Lo del dolor a nivel de la boca del estómago, ojo, que eso es más de gastritis, no es de reflujo gastroesofágico. Pero lo más importante es la C. ¿Por qué? Porque usted podría tener síntomas sutiles y que pueda estar teniendo reflujo gastroesofágico sin tener sintomatología. Por eso, solamente para finalizar, Milari, es muy importante que usted no se acueste inmediatamente después de comer, si es que puede elevar las patitas posteriores de su cama con unos taquitos o unos tabloncitos de 1 o 2 centímetros para que no esté horizontalizado, sino ligeramente reclinado. Si usted puede caminar después de sus comidas, va a ayudar mucho para que no tenga este tipo de enfermedades. Pero si las tiene, inmediatamente con sospeche, vaya a su médico en Medinter. ¿Y dónde está ubicado Medinter, mi don Estamos Rapidito? en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el consultorio 107. 4 médicos internistas para todos tus problemas de salud, Milari. Perfecto, mi Dog. Y nosotros como Doctor 7 no le podemos dar también dirección, pero sí que nos vaya a seguir a nuestras redes sociales, @doctor7.es. Y por qué no también a las páginas de redes sociales de Ecuador TV, donde va a encontrar siempre toda la información, no solo de salud, sino también noticias nacionales, internacionales, y que están actualizadas mi Doc, completamente. Ahora Así sí, es. nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Feliz fin de semana! ¿Qué va a ser el fin de semana? O sea, vamos a trabajar también, estamos Ajá. en un curso, en un congreso médico bastante interesante en realidad. A los médicos de provincia que puedan venirse, vuélense porque estamos en un congreso muy interesante de oncología, de endocrinología y también de enfermedades inflamatorias. Entonces, vénganse acá a Quito porque estamos con medicina basada en evidencia, así que también les invitamos, Milagro. A mí pregúntame qué voy a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a tortearse porque está enfermita, así que vamos a darle medicación para que pueda Voy a invernar. descansar. Y ustedes en casa cuídense mucho, ¿sí? Sí, Porque sí, totalmente. viene un fin de semana, descansen, reposen y Adiós. cuídense de estos cambios de clima. Besos Chao, chao. inmensos. Chao. Y baila conmigo.